La conspiración de Harp, que no sé por qué ha resurgido. Y no voy a entrar demasiado en ella, pero sí hay un par de cosas que... Ay, no tengo Coca-Cola, qué triste. Sí hay un par de cosas que decir de ella. ¿No saben ustedes lo que es Harp? Pues qué barbaridad, deberían saberlo. Deberían saberlo porque es una de las cosas más raras, de las conspiranoias más extrañas de la historia. Y yo he vivido rodeado de muchas conspiranoias, porque desde que allá por el 83 era yo redactor de Contactos Extraterrestres y de Supermente hasta la fecha. Pero mira, la idea es esta. Este es un programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo voy a explicar. Esto se fundó en 1993 y tiene el siguiente aspecto. No tiene este aspecto. Tiene este aspecto. Esto es. Perdón, es que estaban al revés. Este aspecto tiene. O sea, se trata de un instrumento de investigación ionosférica, formado por 180 antenas como estas. Cada una de estas es una de las 180 antenas, que está en un espacio de aproximadamente 14 hectáreas y que tiene la capacidad de transmitir frecuencias de radio a 3,6 megavatios de potencia. 3,6, apúntenlo, porque es relevante, 3,6 megavatios de potencia. ¿Y esto para qué? Pues para estudiar las propiedades de la ionosfera y desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza las propiedades de la ionosfera para transmitir radiocomunicaciones y para hacer, por ejemplo, vigilancia de misiles que te pueden estar lanzando, sobre todo si eres Estados Unidos y tienes enemigos que tienen armas atómicas, armas nucleares. ¿Y qué es la ionosfera? Bueno, la ionosfera es una parte de la atmósfera terrestre que está entre los 80 y 400 kilómetros de altitud y que está ionizada. ¿Qué quiere decir esto? Que está, que tiene propiedades eléctricas que les da la radiación solar. Está ionizada, tiene una carga eléctrica debida a la radiación solar. Y esta esfera ionizada de nuestra atmósfera es la que refleja las ondas de radio. La gente se ha preguntado siempre cómo es posible que en la noche, antes cuando había radioaficionados, todavía los hay, una persona en México pudiera hablar con otra en Japón. Si las ondas de radio avanzan en línea recta, como toda la luz, como todas las radiaciones electromagnéticas avanzan en línea recta, ¿cómo es posible que llegue a Japón si la Tierra es curva? Si no eres terraplanista, eres tonto. Si eres terraplanista y eres tonto, te parecerá muy fácil, pero en la vida real, como hay una curvatura terrestre, las ondas de televisión, por ejemplo, salen. Tú no puedes recibir la televisión de Inglaterra, pues sí puedes recibir su radio. Porque las ondas de radio rebotan, se reflejan como un espejo, se reflejan en la ionosfera. Y esto permite que las ondas de radio se puedan mover mucho más lejos que las ondas de radiodifusión, como las de los radioaficionados, puedan recorrer distancias, salvando la curvatura de la Tierra, que no puedes recorrer con otros tipos de ondas como las microondas. Entonces, por eso teníamos, ahora esto va cambiando, gracias a los satélites de telecomunicaciones, donde sube la señal y luego baja en línea recta. Antes teníamos repetidoras de microondas, antenas repetidoras que se ponían en lugares altos para que las ondas de televisión fueran repetidas y pudieras tú transmitir desde un lugar hasta lugares muy lejos. La radiodifusión, en lugar de usar antenas, usa la ionosfera. Bien, pues el instrumento de investigación ionosférica que ustedes están viendo ahora es un transmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una pequeña zona de la ionosfera. Calentar la ionosfera se llama. Esto pasa exactamente arriba de donde están estas antenas. No va para todo el mundo porque no está diseñado para eso, está diseñado para solamente dirigir toda su potencia, decíamos 3,6 megavatios de potencia, hacia la ionosfera directamente encima de estas antenas para poder registrar cómo se altera la ionosfera con estas modificaciones. Los cambios en esa zona modificada son analizados mediante muchos instrumentos como radares en las bandas de radiofrecuencia, de frecuencia ultra alta, frecuencia muy alta, sondeo digital y magnetómetros que miden la radiación,
atracción magnética que tiene la ionosfera. Bueno, esto, desde fines de los 90, se dice que puede alterar el clima. En todo el mundo, no solo eso, puede provocar que entren en actividad volcanes, puede provocar terremotos y tsunamis, y puede derretirle los helados a los niños también, creo, o algo así. Es decir, esta cosa con 3,6 megavatios de potencia se presenta como un arma. ¿A quién se le ocurrió y de dónde? No lo he podido averiguar. Pero se presenta como un arma de una capacidad absolutamente monstruosa, con la cual los Estados Unidos están, por supuesto, controlando el mundo. Ajá, porque está situado, por supuesto, en Estados Unidos, en concreto en Alaska. Y entonces con esto se provocó el terremoto de Haití, con esto se provocan huracanes y con esto se provocan volcanes. Y bueno, todo está bajo control de estas 180 antenitas. ¿Cómo lo hace? Pues no se sabe, porque nada con 3,6 megavatios de potencia puede afectar ni a la corteza terrestre, ni al clima, ni a nada, porque es muy poquito. A nosotros nos parece mucho, 3,6 megavatios, pero es poquito para lo que es toda la atmósfera terrestre y controlar toda la atmósfera terrestre desde allí sin siquiera inclinar las antenas para dirigirlas a Australia. No, estaría prácticamente al otro lado del mundo. No. Pero lo que sí descubrí es que en 2002 el tema fue manejado por la Duma en Rusia. La Duma es el Congreso ruso, la Duma estatal, que elaboró un comunicado de prensa sobre el programa HARP, escrita por sus comités de defensa y asuntos internacionales, firmada por 90 representantes o diputados de la Duma estatal y presentada al entonces presidente y todavía presidente Vladimir Putin, que dice: los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que puede influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. Esto no significa nada, pero suena. Es como la sanación cuántica de Deepak Chopra. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego. O de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. ¿Y esto se demuestra? No se demuestra. Pero le dio un empujón a los conspiranoicos, les dio alas, les dio ánimos. Mira, los rusos han descubierto que esto es un arma. Pues ahora con ustedes otras dos armas. El arma de arriba es ni más ni menos que la Sura, la instalación de calefacción ionosférica Sura de 1981, 12 años antes que el HARP de los Estados Unidos, centro de investigación de la ionosfera situado cerca del pequeño pueblo de Vasilisursk, 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, en Rusia. O sea, Rusia tiene su HARP. Es el de aquí arriba. No el de abajo, el de arriba, porque luego vamos al de abajo. El Sura tiene una potencia de 190 megavatios. A ver, espera. 3,6 megavatios, 190 megavatios. O sea que es un arma mucho más poderosa. Uy, ¿por qué los conspiranoicos no hablan de cómo Rusia está alterando el clima? A lo mejor los volcanes estallan por culpa del Sura. O se hacen los terremotos o los huracanes. Bueno, porque no tienen idea, porque todo esto es un producto de una ignorancia arrolladora manejada como conocimiento. Desde 1981, Sura está funcionando y está haciendo lo mismo que el HARP, calentar un trozo de la ionosfera, ver cómo se altera la ionosfera y así mejorar sus transmisiones de radio. Y su vigilancia aérea de posibles ataques de misiles de los Estados Unidos, porque tienen un enemigo que tiene armas nucleares, igual que Estados Unidos. Pero, antes que todos ellos, abajo tenemos el ACESAT,
de 1979, que es de la Unión Europea, que tiene un calentador ionosférico, que es lo que estamos viendo en la fotografía, en Noruega. Y en Noruega también están calentando la ionosfera para ver cómo reacciona ante los cambios de la transmisión de ondas de radio y ver cómo se comporta para mejorar las transmisiones de radio y, bueno, tener cuidado con los enemigos que puedan tener, porque Estados Unidos es un aliado, pero no tan fiel como todo el mundo quisiera, y luego está Rusia, que desde hace tiempo está hablando de bombardear Londres y Madrid y Berlín y París y Roma y todo esto. Entonces, pues, también hay que cuidar el espacio estratégico europeo. Y entonces para eso se tiene el EISCAT desde 1979, 2 años antes que la Unión Soviética en aquel entonces, ahora Rusia, y muchos años antes que el HARP de los Estados Unidos. La conspiranoia de HARP no tiene ninguna base, no tiene ninguna lógica científica. La gente que cree que se puede alterar la corteza terrestre con 3,6 megavatios o con los 190 megavatios del sur aquí arriba, no sabe de qué está hablando, no conoce ni el tamaño de nuestro planeta, ni las fuerzas que se desatan cuando hay una tormenta, cuando hay un volcán, cuando hay un terremoto. Provocar un terremoto es prácticamente imposible porque no tenemos los medios para hacerlo. La bomba más potente que se ha creado, la Tsar Bomba de la Unión Soviética, no podría mover una placa tectónica porque basta ver las placas tectónicas, el tamaño que tienen y las fuerzas que las mueven cuando se provoca un terremoto. No tenemos la capacidad física de hacerlo y menos la tiene HARP. Convence de eso a los chifladitos. Como no los vas a convencer, yo por eso te dejo con el Sura y el EISCAT, para que les preguntes por qué cuando le atribuyen al HARP una tormenta, un huracán como el que actualmente está golpeando Florida, ojalá sea leve, o un terremoto o cualquier otra alteración atmosférica, ¿por qué no se lo atribuyen al Sura o al EISCAT? Vas a ver cómo te van a mirar como un cervatillo a la mitad de los rieles de un tren cuando ven venir al tren y dicen, mira, una luz.